Cualquier cosa que no puedan ver mi pantalla, me avisan, ¿sí? Igual, la verdad, los felicito porque les está yendo bastante bien. Y aparte, bueno, de los que se comunicaron conmigo, la verdad que me gusta mucho cómo por ahí me explican algunas cosas o preguntan cosas, se ve que están yendo bien, están sabiendo. Está más para el parcial, digamos, ¿no es cierto? Así que los animo a seguir así y bueno, más esmero con el dibujo quizás para que les aprueben mejor. Y bueno, ya iremos viendo estas dificultades que están habiendo con algunos profesores y demás. ¿Está? Bien, vamos a empezar con la clase. ¿Sí? Esto va a ser para el taller, o bueno, práctico entre comillas, pero virtual, de la semana que viene. ¿Está? Si hay cuestionarios, seguramente son cuestionarios así, tipo, para arrastrar palabras o quizás para algo para completar, alguna preguntita para completar, o múltiple choice, ¿está? Así son los cuestionarios. ¿Y sería de este tema, decís? El cuestionario virtual, digamos. ¿Está? Claro, de esto que nos vas a dar ahora. De este tema. Sí, sí, sí. Yo voy a buscar las preguntas y voy a mandar, ¿está? Para que ustedes me vayan contestando a ver qué contestan. Y yo les voy a ir diciendo, obviamente, las respuestas. Bien. Vamos a empezar entonces. Vamos a dar una parte, ¿sí? Hoy yo quiero terminar temprano porque quiero dejarlos estudiar, ¿sí? Así que vamos a dar una parte del tema, ¿está? Cosa que nos quede poquito para terminar el martes, ¿está? Y veamos las preguntas del cuestionario, ¿sí? Bueno, nosotros hasta acá sabemos que cuando ingresa una noxa, ¿verdad? Un agente que nos produce un daño en nuestro organismo, sabemos que hay un mecanismo de defensa que se encarga de destruir o neutralizar o limitar esa noxa. ¿Cuál es ese mecanismo de defensa? ¿Cómo se llama? Inflamación. Muy bien. Bueno, a ver, según la evolución de la inflamación, qué tipos de inflamación teníamos? Aguda y crónica. Muy bien, aguda y crónica. Sabemos que la aguda es de inicio brusco, rápido, ¿no es cierto? En cambio, la crónica sabemos que es de larga data, ¿sí? O sea, tarda más tiempo, ¿está? En iniciarse y después, además, en seguir su evolución, ¿no es cierto? Su proceso. Bueno, a ver, cuéntenme un poquito cómo era la cronodinámica de la inflamación. O sea, quiero los pasitos nomás, no quiero que me digan todo lo que hay adentro. Primero. Agresión, muy bien. Reacción y curación. Muy bien. Bueno, acuérdense que en la agresión ingresaba la noxa, ¿sí? Obviamente como la noxa ingresa al cuerpo, y el cuerpo todavía en ese momento no está preparado para hacer frente, ¿no es cierto? Esta noxa provoca destrucción del tejido, necrosis, etcétera, ¿no es cierto? Es el primer contacto donde nuestro cuerpo todavía no está preparado para hacer frente, ¿está? Entonces, hay más necrosis, muerte, degeneración, injuria, daño, ¿está? Entonces, esa es la etapa de agresión. Cuando nuestro cuerpo se da cuenta que está siendo agredido, ¿qué hace? Reacciona. Muy bien. Y ahí en ese momento, que cuando hay una reacción del cuerpo. Y ocurre la inflamación. La inflamación. Los Muy bien. cambios. Cambios vasculares y celulares. Muy bien, cambios vasculares y celulares. Y con eso llegan células de defensa a la zona.
¿sí? Llegan muchísimas células de defensa a la zona, ¿está? Glóbulos blancos, ¿sí? Si es una inflamación aguda, ¿qué células van a llegar? Los pólipos nucleares. Muy bien. Principalmente neutrófilo. Excelente, muy bien. Y si es una inflamación crónica, ¿qué se va a formar? El tejido de granulación. Muy bien, el tejido de granulación, ¿está? ¿Eso es para todas las inflamaciones crónicas? Para las inespecíficas. Para las muy bien, para las inespecíficas. Muy bien, porque si fuese específico, ¿qué formaría? Granuloma. Un granuloma. Ayer Muy igual en la clase no especificó nada de tipo específica, inespecífica, o iba muy rápido. Claro. No le especifican, pero después le preguntan, o sea, puntos suspensivos. ¿Está? Muy bien. Bueno, Wendy, sí, decime. tengo una pregunta. ¿Cómo salen las células de los vasos? ¿Vendrían a ser por la transitosis, a través del citoplasma y qué más? ¿Transitosis? Así No. nombró ayer en la clase la profe y yo anoté. Y No. después mecanismo de contracción del vaso también anoté. No. Sería la transitosis. O sea, ¿cómo sale la célula del vaso sanguíneo? ¿Eso me estás preguntando? Sí, eso. Sería la transmigración. Sí, la transmigración sí, pero transitosis no. Y eso capaz quise anotar y después mecanismo de contracción del vaso. Ujú. ¿No le sacaste foto por las dudas? No, y también ahí habló de células endoteliales. Ah, ya sé lo que es. No, pero eso tranqui, esperen, eso todavía no. Porque de eso ayer nos hizo pregunta en la clase. Ajá, ¿por qué les preguntan eso? No sé, yo como que no entendía eso, pero no sé. Muchas cosas que nos preguntaron ayer, por ejemplo, más que nada en histología, cómo está, cuál es la capa interna del vaso, de qué célula está formada, y todo eso. Nuestra profe. Y bueno, después pregunté. ¿Te contestaron? Cuando tuvimos el práctico, hizo preguntas en general igual, más que Después dijo recordar lo que diga. Claro. ¿Se acuerdan que yo Después les había preguntó también cómo se llama, si sale sangre de un vaso, digamos, que bueno, ahí sí es la hemorragia, eso también preguntó. Ujú. Preguntó también la preguntita esa que nos diste, tipo, ¿cuál es el infiltrado? Ajá. Inflamatorio, eso también preguntó. Lo que es absceso y todo eso también preguntaron. Ah, Ajá, eso preguntaron también, conceptos. absceso, eso también. Exudado también preguntó. ¿Le contestaron? Eso sí, pero quedé ahí en las células del vaso, digamos, esa ni idea. Bueno, o sea, bueno, más allá de todo eso, ahora al finalizar hablamos sobre la histología del vaso, pero ¿se acuerdan que nosotros vimos, bueno, los que dieron inflamación aguda, yo les había mostrado un vaso sanguíneo que tiene la capa íntima, donde están las células endoteliales, después la capa muscular lisa y la capa fibrosa por fuera, ¿está? O sea, eso es histología del vaso, ¿sí? Las capas que Bien. tiene, ¿sí? Son 3 capitas, la íntima, la muscular, lisa, y la adventicia, que es la que está por fuera, que es la capa fibrosa, ¿está? Para tener en cuenta. Pero igual eso en realidad es de elección del profe, porque eso no les van a preguntar las capas del vaso sanguíneo en un parcial, ¿está? Ayer Wendy dijo lo que vos nos dijiste, que el origen del macrófago, que era re importante que sepamos, Ajá. que sepamos también, bueno, la activación. Había otra cosa también que dijo que yo ahí me perdí. Ay, no sé si alguien más se acuerda, pero ella dijo lo que
vos nos fuiste diciendo. Ah, los tejidos de granulación, cómo estaba conformado el tejido. Ajá. Ella dijo, aumenta el tejido fibroso y se produce formación de vasos sanguíneos, puse yo. Pero puede ser que dijo angiogénesis o algo así. Sí, Ah, claro. Eso quiero saber si Angiogénesis, dijo eso. angiogénesis o neovascularización es lo mismo, ¿eh? Es lo mismo. ¿Está? Después habló sobre el mecanismo de acumulación de los macrófagos. Ajá. Reclutamiento, división y movilización. Bien, 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 bien. sí, algunas cosas me perdí. Y también la interacción macrolinfocitaria. Ajá. Cuando se activa, Uy, pero eso lo dijo muy rápido. Yo puse tipo el linfocito T nomás. No sé si alguien anotó más y quiere pasar. Mostró nomás, yo anoté el título como para preguntar y después pasó nomás la diapositiva. Iba muy rápido. La profe encima tiene preguntas y seguía. Bueno. bien. Bueno, tranquilos, o sea, dejen ese teórico y estudien lo que les di. ¿Está? Estudien lo que les di, ahí está prácticamente todo. Capaz algún detallecito de lo que ustedes me nombraron, después yo les voy a reforzar. ¿Está? No se preocupen. Pero estudien eso. ¿Sí? Y de ahí van a poder contestar las preguntas, no se preocupen. Bien, entonces, volviendo. Vamos a volver al tema. Entonces, tenemos dos tipos de inflamación, ¿sí? Cuando ocurre la etapa de reacción, en donde vienen todas las células de defensa a destruir la noxa, una vez que lograron destruir esa noxa, lograron neutralizarla o limitarla, aunque sea, después de eso viene la última etapa de la cronodinamia de la inflamación, ¿sí? Que es la curación o reparación también se llama, ¿sí? Que es esto que vamos a ver hoy, ¿sí? Entonces acuérdense, siempre que ingresa una noxa al organismo, primero, la noxa agrede, segundo, hay una etapa de reacción donde vienen las células inflamatorias a defender. Acuérdense que si es inflamación aguda van a ser los polimorfos nucleares, ¿sí? Los neutrófilos principalmente, y si es inflamación crónica, se va a formar tejido de granulación. ¿Está? Y ese tejido de granulación, a ver, ¿qué componentes tiene? Fibrosis, neovascularización y las células de la inflamación crónica. Muy bien. ¿Cuáles son las células de la inflamación crónica? Macrófagos, leucocitos, plasmocitos. Muy bien. Macrófagos, principalmente, ¿sí? Linfocitos y plasmocitos. ¿Está? Esas son las células de la inflamación crónica. En cambio, que son mononucleares, tienen un núcleo. Y en cambio, la de la aguda son polimorfos nucleares, tienen varios núcleos o distintas formas de núcleos. Y el principal de los polimorfos nucleares es el neutrófilo. ¿Está? Muy bien. Una vez que se elimina la noxa, se la destruye la noxa, ¿sí? Si tenemos buenas defensas, vamos a destruir rápido la noxa. Entonces ahí empieza esta etapa de reparación tisular, ¿sí? Dentro de la reparación tisular, nosotros definimos reparación tisular como el último paso o el proceso final de la cronodinamia de la inflamación, ¿sí? Acuérdense, agresión, reacción, curación, ¿está? El último paso. Esa reparación tisular puede darse por dos procesos que son diferentes, ¿está? Uno es la regeneración y otro es la cicatrización, ¿está? Esos son los dos procesos de reparación tisular, regeneración o cicatrización. Siempre el ideal es la regeneración, ¿sí? ¿Por qué? Se habla de una restitución ad
integrum. ¿Qué es eso? Se restituye el tejido a como estaba antes. El tejido original, ¿está? Eso es la restitución ad integrum, ¿sí? No deja ningún tipo de secuela, no deja ninguna marquita ni siquiera, ¿está? Y la función del tejido se preserva. Ocurre así, miren. Tenemos un tejido normal que sufre un daño de tipo superficial, ¿está? Fíjense, ahí. Afectó a células en la parte superficial nada más, ¿sí? Células que se pueden regenerar, ¿sí? Y después, pasado un tiempito, miren lo que ocurrió. Vuelven a formarse esas células, se vuelven a regenerar esas células originales del tejido. Y queda como estaba antes. ¿Está? Fíjense. Eso es la regeneración. ¿Sí? Entonces acuérdense, se vuelven a reemplazar por células del tejido original. ¿Sí? Por lo tanto, miren, no dejó ninguna marquita, quedó como estaba antes, y la función obviamente está preservada, ¿sí? La función está normal, continúa su función normal, el tejido. ¿Está? Hasta ahí, preguntas, dudas. El otro proceso que ocurre en la reparación tisular es la cicatrización. En este caso, miren, el daño es mucho más severo, más profundo. Miren hasta dónde llegó. ¿Está? Atravesó el epitelio, en este caso, fíjense, tenemos un epitelio y un tejido conjuntivo abajo. ¿Está? La unión entre el epitelio y el tejido conjuntivo, esta línea que ustedes ven acá, eso se llama membrana basal. ¿Está? Entonces, epitelio, membrana basal y bueno, abajo el tejido conjuntivo. ¿Está? Cuando hay un daño severo, fíjense, no solo afecta las células del epitelio, sino también atraviesa la membrana basal, pasa al tejido conjuntivo, ¿sí? Y en ese caso, como el daño fue mucho más severo, más intenso, miren lo que ocurrió. El tejido se reemplazó por fibras. ¿Está? Y ahí sí se produce lo que se llama cicatrización. ¿Mm? Entonces, acuérdense, la cicatrización se da cuando el daño es más severo, entonces el tejido es reemplazado por fibras, principalmente fibras colágenas. ¿Está? En este caso sí va a dejar una marca, una secuela, ¿sí? Fíjense que siempre que nosotros nos cortamos muy profundo, ¿m? O que tuvimos una herida bastante profunda o bastante grande, ¿no es cierto? Fíjense que queda la marquita, ¿está? Eso es una cicatriz, ¿sí? Bueno, ahí lo que ocurrió es que el tejido, ¿sí? Que fue dañado, se reemplazó por fibras, ¿está? Deja una marca, deja una secuela y la función obviamente no se preserva, porque las fibras no pueden cumplir la función que tienen las células epiteliales. ¿Está? No cumplen la misma función que las células epiteliales. ¿Estamos? Entonces la función no se preserva, se pierde. ¿Está? Entonces acuérdense bien, ¿sí? Regeneración es cuando las células se restituyen, ¿sí? Por las originales, ¿está? Ocurre una restitución ad integrum, se llama eso, vuelve a como estaba en su estado normal, no deja ninguna secuela y la función se preserva, ¿está? En cambio, en la cicatrización, el tejido se reemplaza por fibras, tejido dañado, ocurre en daños mucho más intensos, deja marca, deja secuela y la función se pierde, ¿está? Hasta ahí vamos, ¿dio la diferencia entre un proceso de reparación y el otro? Sí, profe.
Bien, bien, bien. Ahora, les pregunto a ustedes, ¿cuál sería el mejor? ¿Cuál sería el ideal? La regeneración. La regeneración. Muy bien, la regeneración. ¿Está? Acuérdense, el primero, se va a dar en daños, cuando son daños superficiales y cuando afecta células que se pueden regenerar. ¿Está? Eso tengan en cuenta. Cuando son daños superficiales y cuando afecta células que se pueden regenerar. ¿Sí? Y en cambio, se da cuando el daño es más intenso, más severo, y obviamente afecta células que no se pueden regenerar. ¿Está? Muy bien. Bueno. En el apunte que yo les mandé, bueno, ustedes tienen, ¿no es cierto?, el concepto de reparación tisular, después tienen un pequeño cuadrito donde dice regeneración o sustitución ad integrum, y, bueno, lo que es cicatrización. Y tienen el mismo dibujito que les puse acá, ¿no? El mismo dibujo. Bueno. Debajo ya empieza a explicar, ¿no es cierto?, cómo es el proceso y demás. Antes de explicar ese proceso, yo quiero que pongan en una hojita aparte, chiquitita nomás, esta pregunta. ¿Está? ¿Qué implica el proceso de reparación tisular? ¿Está? Son 3 componentes. Hoy vamos a dar todos los componentes. ¿Sí? Entonces, ¿qué implica el proceso de reparación tisular? 2 puntos. Ahí van a poner, en primer lugar, diferentes tipos de células. ¿Está? O diferentes estirpes de células es lo mismo. ¿Sí? Nosotros, para que se repare un tejido, necesitamos de distintos tipos de células. Ahora van a ver. ¿Sí? El segundo componente, necesitamos de factores del crecimiento. ¿Está? Que son mediadores químicos, hormonas. ¿Estamos? ¿Alguien me puede decir qué eran los mediadores? O sea, así con sus palabras, ¿qué hacían los mediadores químicos? ¿O qué eran? Mandaban señales, profe. Muy bien. Inician, amplifican y condicionan la respuesta inflamatoria. Excelente, muy bien. Son los que, por los cuales las células se comunican entre sí, ¿está? Y son los que van a decir, bueno, qué tipo de inflamación va a ser, si va a ser aguda, si va a ser crónica. Son señales, hormonas. Bueno, los factores del crecimiento son parecidos. Son señales u hormonas, pero los factores del crecimiento actúan en la reparación tisular. ¿Está? Eso tengan en cuenta. Son otros, diferentes a los que vimos en inflamación. ¿Sí? Muy bien. Y por último, el tercer componente que vamos a necesitar es la matriz extracelular. ¿Está? ¿Estamos? Entonces acuérdense, ¿sí? Diferentes tipos de células, los factores del crecimiento y matriz extracelular. ¿Está? Muy bien. Vamos a empezar con los diferentes, el primer componente que necesitamos en el proceso de reparación. ¿Está? El primer componente, dijimos, ¿sí? Distintos tipos de células que estén implicadas en este proceso de reparación tisular.
En primer lugar, necesitamos células del tejido lesionado. ¿Está? Supongamos que se lesionó acá el epitelio, ¿sí? Como acá también, ¿no? Sufrió una lesión. Bueno, lo primero que vamos a necesitar son células epiteliales, células del tejido que fue lesionado, para que se pueda reemplazar esa zona, ¿está? Y se pueda reparar así, ¿sí? Entonces, ese es el primer componente, la primera célula que vamos a necesitar, ¿sí? Otra célula que vamos a necesitar son las células endoteliales, ¿sí? Que son, acuérdense, las células endoteliales son las que están en el vaso sanguíneo, son las que están formando parte del vaso sanguíneo, ¿está? Más precisamente en la capa íntima del vaso. Ahí tienen, miren. Células endoteliales son estas rojitas que ven acá. Después estas que le siguen, las rosaditas pálidas estas, esas son células musculares lisas. Y la última capita que ven acá afuera, esa es la capa fibrosa del vaso sanguíneo, ¿sí? Capa íntima, capa media o muscular y capa adventicia. ¿Está? Son las tres capitas que tienen los vasos sanguíneos. Bueno, nosotros necesitamos las células endoteliales de los vasos sanguíneos durante el proceso de reparación. ¿Por qué? Porque se tienen que formar nuevos vasos sanguíneos. ¿Cómo llamábamos a la formación de nuevos vasos sanguíneos? ¿Cómo le decían ustedes? Vascularización. Muy bien. Génesis. Biogénesis. Muy bien. Neovascularización o angiogénesis. ¿Está? Angio viene de vaso sanguíneo, génesis de formación, origen. ¿Está? Muy bien. Entonces, nosotros vamos a necesitar, ¿sí?, nuevos vasos sanguíneos durante este proceso de reparación, porque necesitamos que lleguen los nutrientes de la sangre para las células que se tienen que reparar. ¿Está? Por eso necesitamos nuevos vasos sanguíneos. Y por eso, y para que se formen nuevos vasos sanguíneos, necesitamos de las células endoteliales. ¿Está? Así que son la segunda célula. Primero, células del tejido lesionado. Segundo, células endoteliales que formen nuevos vasos sanguíneos y así lleguen los nutrientes. ¿Está? Tercera célula, acá. Esta celulita así alargadita, ¿no es cierto? Esta se llama fibroblasto. ¿Estamos? Fibroblasto. El fibroblasto tiene una función muy particular. A ver, ¿alguien se acuerda qué hace un fibroblasto? Forma fibras. Muy bien. Así de simple. ¿Está? Forma fibras, principalmente fibras colágenas. ¿Está? Eso hace el fibroblasto. ¿Sí? Siempre que ustedes escuchen la palabra blasto, es formas, o sea, células formadoras significa. ¿Está? O células secretoras. ¿Está? Entonces, fibroblasto forma fibras colágenas. ¿Está? Osteoblasto, ¿qué formaría? Hueso. Muy bien. ¿Sí? Matriz osteoide, hueso. ¿Está? Condroblasto. Cartílago. Muy bien, cartílago. ¿Está? Igual eso no le van a preguntar, pero les estoy haciendo acordar un poquito de histología. ¿Está? Muy bien. Excelente. ¿Y el monoblasto? ¿De dónde era? Del macrófago. Muy bien, muy bien. Del origen del macrófago. ¿Está? Muy bien. Bueno, entonces, acuérdense, ¿eh? Primera célula, ¿cuál era? Del tejido lesionado. Del tejido lesionado. Segunda célula que necesitamos. Endoteliales. ¿Para qué necesitamos las endoteliales? Para la formación de nuevos vasos.
Muy bien. ¿Y los vasos sanguíneos para qué yo necesito que se forme acá abajo? Para obtener nutrientes. ¿Para traer qué? Nutrientes. Muy bien, Ok. para traer los nutrientes, ¿sí? Estas celulitas que se tienen que regenerar, ¿no es cierto? Necesitan de esos nutrientes, ¿está? Muy bien. Wendy, Sí. ¿no sería también para que lleguen plaquetas, por ejemplo, o eso sería más en la cicatrización? Claro, sí, también para que den plaquetas, si está sangrando, por ejemplo, ¿no es cierto? Que las plaquetas tapen la lesión vascular y de esa forma deje de sangrar también, ¿no es cierto? Pero bueno, en el caso de eso, para la coagulación de la sangre, ¿está? Pero en este caso que necesitamos que se repare un tejido, ¿sí? ¿Para qué necesitamos nuevos vasos sanguíneos en la zona? Para que lleguen los nutrientes, ¿está? Esa es la respuesta, ¿sí? Las plaquetas más que nada lo que van a hacer es, si ustedes se cortan, ¿sí? Las plaquetas se aglutinan, se acumulan en donde ustedes se cortaron, la porción del vaso que está lesionada, se aglutinan ahí y paran la hemorragia. Esa es la función de la plaqueta, ¿está? Pero en este caso particular que estamos hablando de reparación tisular, ¿para qué necesitamos que se formen nuevos vasos sanguíneos en el sitio de la lesión? ¿Para qué? Para que lleguen los nutrientes, ¿está? Y la tercera célula que les nombré, ¿cuál era? Fibroblastos. Fibroblastos. ¿Para qué sería eso? Forman el tejido fibroso, digamos. Muy bien, para formar el tejido fibroso. Y ahí les hago una pregunta. ¿En cuál de los dos procesos de reparación tisular necesitaríamos más fibroblastos? La cicatrización. Cicatrización. Muy bien, excelente, excelente. En la cicatrización, ¿sí? Acuérdense que en este caso era que se iban a formar las fibras. Para la regeneración, por ahí, con las células del tejido lesionado y algunos vasos sanguíneos que se formen abajo para nutrir, para que lleguen los nutrientes, con eso ya estaría. ¿Está? La regeneración es sencilla, fácil y rápida. ¿Está? Ya les digo, con células y vasos sanguíneos de 10, ¿sí? Algunos vasos, no una cantidad, ¿sí? Con algunos que lleguen, que les llegue nutriente a la zona y demás, ya está. Ahora, para la cicatrización, este sí es un proceso un poquito más complejo, en donde necesitamos células del tejido lesionado, necesitamos vasos sanguíneos neoformados, angiogénesis, digamos, y fibroblastos, ¿está? Y también, fíjense, están implicadas células blancas, ¿no es cierto? Glóbulos blancos acá. Estos también están implicados en el proceso de cicatrización, ¿está? Acá también hay algunos, miren. No muchos, pero hay. ¿Está? Muy bien. Ahí están las células de defensa, también las necesitamos, ¿sí? Entonces, acuérdense, 4 celulitas implicadas. Las del tejido lesionado, las endoteliales, los fibroblastos y las células de defensa. ¿Está? Las células inflamatorias, ¿sí? Muy bien. ¿Preguntas, dudas hasta acá? Bien. Esto me voy a reservar un ratito, ¿está? Para explicarles. Vamos a ir un minutito a esto. En el apunte, si ustedes continúan, hay una pregunta que le hicieron a una chica hace muchos años, ¿no? Ahora, en los finales de ahora no, pero en los finales de antes, cuando la materia era como la que están cursando ahora, así separada, una de las profesoras de anatomía patológica le dijo a la chica, ¿cuántos tipos de células hay en el cuerpo? Y la chica quedó tipo, una cantidad de tipos hay, pero bueno. ¿Qué le estaba preguntando la doctora? Esto, ¿sí? Así que pónganle
tipos de células. ¿Está? Según la capacidad de regeneración de las células, tenemos estos tipos de células o poblaciones celulares también se llaman. ¿Sí? Según la capacidad de regeneración de las células, tenemos estos tres tipos de poblaciones celulares. ¿Está? Bueno, tenemos poblaciones lábiles. Esto es re fácil, ¿eh? Tranquilos, no se alboroten. Son 3 pavadas que hay que saber de acá. Poblaciones lábiles, poblaciones estables y poblaciones permanentes. ¿Está? Es muy importante saber qué células son lábiles, qué células son estables y qué células son permanentes. ¿Por qué es importante? Porque así ustedes van a saber cuáles son las que se van a regenerar y cuáles son las que van a cicatrizar. ¿Está? ¿Qué tejido es el que se va a regenerar y qué tejido es el que va a cicatrizar? ¿Estamos? ¿Qué camino va a seguir? ¿Sí? Las poblaciones lábiles son células que constantemente se están reemplazando, se están regenerando. ¿Sí? Todo el tiempo se están regenerando. ¿Sí? No es necesario de ningún estímulo nocivo para que se regeneren. Ellas solitas están todo el tiempo regenerándose. ¿Está? ¿Alguno de ustedes se acuerdan alguna célula que se regenere constantemente? ¿Escucharon alguna vez alguna? Las epiteliales. Muy bien. ¿Saben cada cuánto se regeneran las epiteliales? ¿Cada cuánto tiempo? Cada 7 días. 7 días y la célula epitelial se descama. ¿Está? Y se reemplaza por una nueva. ¿Sí? Y nosotros ni cuenta nos damos, ¿no? Bueno. Otra. A ver, ¿qué otra célula escucharon que vive así poquito tiempo? El monocito en la sangre, ¿cuánto vivía? 24 horas. Muy bien, 24 horas. ¿Está? ¿A qué voy con esto? Las células de la sangre también se regeneran constantemente. Los glóbulos rojos cada 120 días se están regenerando. ¿Sí? En promedio, ¿eh? Los glóbulos blancos también tienen un tiempo de vida. ¿Está? Después mueren esos y se reemplazan por unos nuevos. ¿Está? Bueno, entonces, como poblaciones lábiles, acuérdense, ejemplos le pueden preguntar. Acuérdense, las células epiteliales, ¿sí? Que son de la piel, de la mucosa, de las glándulas, ¿está? Todas esas son células epiteliales. Y las células sanguíneas o hematopoyécticas también se llaman, ¿sí? Estas son lábiles. Todo el tiempo se reemplazan por nuevas, ¿está? Muy bien. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Wendy, ¿cuál era la otra célula? ¿Cómo? Perdón, no escuché. ¿Cuál era la otra célula? Son dos, las epiteliales y las sanguíneas o hematopoyécticas. ¿Está? ¿El glóbulo blanco cuánto vivía? O sea, Los glóbulos rojos en promedio 120 días. ¿Está? Igual eso no les van a preguntar, pero yo les doy para que ustedes se den cuenta o dimensionen, ¿no es cierto?, que tiene un tiempo de vida útil, después se reemplaza por nuevos. Así son las poblaciones lábiles. ¿Está? Tejidos lábiles también le dicen. ¿Está? Muy bien. Vamos con las estables.
Las estables normalmente no se reemplazan, no se regeneran. ¿Está? Normalmente, en condiciones normales, no se regeneran. Solamente se van a regenerar cuando ocurre un estímulo nocivo que afectó el tejido y ahí recién se van a reemplazar. ¿Está? O sea, en condiciones normales están quietitas ahí, ellas no se recambian cada cierto tiempo, a eso me refiero. ¿Está? No se están recambiando cada cierto tiempo como ocurre con las lábiles, sino solamente ante estímulos nocivos. ¿Está? ¿Se entendió eso por las dudas? ¿Qué pasa con los estables? ¿Se regeneran? ¿Solo cuando qué? Solamente se van a reemplazar, o sea, se van a regenerar cuando hay un estímulo nocivo. ¿Sí? Si todo está normal, ellas no se reemplazan, o sea, quedan ahí como están. ¿Sí? Ahora, si viene un estímulo nocivo y daña un pedacito del órgano, del tejido, ahí se reemplazan. ¿Ah? Estas no necesitaban de un estímulo para regenerarse, estas sí. ¿Está? Un ejemplo de poblaciones estables pueden ser los hepatocitos. Exactamente, y acá están justamente, esto es un lobulillo hepático y las células que componen al lobulillo son los hepatocitos. ¿Está? Y estos tabiques que separan los lobulillos hepáticos, esos son tabiques de tejido conjuntivo, que, bueno, son los que tienen los vasos sanguíneos y los que nutren a las células hepáticas, ¿no? Para tener en cuenta nada más, no les van a preguntar eso, pero justo está el dibujo ahí, quería mostrar. Estos son todos hepatocitos, ¿tá? El riñón lo mismo, son células estables, ¿sí? Riñón pasa lo mismo, son células estables. Y después hay otras células estables, como por ejemplo las células endoteliales. Esas también son estables. ¿Cuáles eran las células endoteliales? ¿Dónde estaban? Los vasos sanguíneos. Muy bien, muy bien. ¿Y las del músculo liso? ¿En la sangre? No, ¿en la piel lo dijiste, Wendy, también? ¿Cuál? ¿Las endoteliales? No, las epiteliales. Ah, las epiteliales sí, en la piel. Pero Ay. esas sí se pueden, esas son lábiles, esas se reemplazan todo el tiempo. ¿Está? Las endoteliales son estables. ¿Estamos? Bien. ¿Y las del músculo liso dónde están? Que yo les nombré. En la túnica media. Muy bien, muy bien. En la túnica media del vaso sanguíneo. ¿Sí? Acuérdense que el vaso sanguíneo tiene tres capitas. La íntima con las células endoteliales, la media con células musculares lisas y la adventicia que tenía. Fibras. Muy bien. Fibroblastos. ¿Está? Muy bien. Bueno, entonces, como ejemplo de poblaciones estables, acuérdense, células endoteliales, las musculares lisas también, los fibroblastos también podemos poner dentro de estas células estables, los hepatocitos, las células renales, ¿está? Todas esas son poblaciones estables. Ejemplos, ¿eh? Entonces, ¿cuándo se van a reemplazar las poblaciones, los tejidos estables? ¿Todo el tiempo o cómo es el tema ahí? Solamente frente a un estímulo Nocivo. Muy bien, solamente cuando ocurre un estímulo nocivo. ¿Está? Muy bien. Bueno, última. Poblaciones permanentes. Estas sí, estas no se reemplazan. Están las que son las que están, no se regeneran. ¿Está? Fíjense que pasamos
a una que se regenera todo el tiempo, ¿sí? No necesita de ningún estímulo para hacerlo, ella constantemente, estas poblaciones se están regenerando todo el tiempo. Otras que se regeneran solamente cuando hay algún estímulo nocivo que influye sobre el tejido y ahí se regenera, ¿está? Y otras que haya estímulo o no haya, no se regeneran jamás, ¿está? Las poblaciones permanentes, nunca, nunca se regeneran. Esas tenemos, hay dos ejemplos ahí muy significativos, muy importantes, que dos ejemplos significativos muy importantes que son las neuronas, no se regeneran, así que cuidemos nuestras neuronas. Bueno, y las células miocardíacas, ¿está? Estas tampoco se regeneran. ¿Sí? Muy bien. Neuronas y células miocardíacas. Por eso, a ver, voy a remontar un poquitito a lesiones celulares. repetir, porfa, cuál era la primera? Sí, neuronas y células miocardíacas. Esas son las dos ejemplos, sí. En las células miocardíacas es cuando se produce la necrosis, ¿no? Claro, muy bien. En realidad, en cualquier tejido se puede producir necrosis, ¿está? Pero lo que ocurre acá, tanto en el cerebro como en el miocardio, que es el corazón, ¿no es cierto? Es que se muere una porción o todo el órgano, ¿sí? O una porción o todo el órgano, dependiendo del estímulo que haya ocurrido. Y una vez que se necrosa, se muere esa porción, ¿por qué se va a reemplazar después? Porque no puede quedar el tejido muerto, tiene que reemplazarse. ¿Por qué? Tejido fibroso. Muy bien, ¿se entiende? Eso es lo que ocurre en el cerebro o en el corazón, ¿sí? Se reemplaza por tejido fibroso. ¿Está? Por eso es que, supongamos, vieron que hay personas que han sufrido infartos o ACV, ¿verdad? Un accidente cerebrovascular. Bueno, y no obstante, la persona después continúa, digamos, con ciertas condiciones y demás, pero continúa con su vida, ¿sí? Si no fue un infarto masivo del corazón o un infarto o un ACV masivo de la masa encefálica, ahí se va a morir, ¿no es cierto? Pero si no fue así, si fue solamente una porción nada más del órgano, esa partecita se necrosa primero y después se reemplaza por tejido fibroso. El tema es que obviamente va perdiendo la función de esa zona. Por eso es que una vez que uno tiene un infarto de miocardio, por ejemplo, queda con una insuficiencia cardíaca. Queda con un corazón ya insuficiente porque hay una parte que no está funcionando. Lo mismo pasa con el cerebro. Fíjense que quedan algunos daños cerebrales. Eso tengan en cuenta. Muy bien. Hasta acá, ¿dudas, preguntas de estas poblaciones? Todo esto entra en los tipos de células, ¿no? Sí, en los diferentes tipos de células, las células implicadas. Exactamente. Todas estas. ¿No? Bien, buenísimo. Muy bien. Bueno. Vamos a ir. Bueno, esto que les voy a mostrar acá. Ah, no, antes de ir a esto, porque en realidad esto es para mostrarle nada más, pero esta información chiquitita que tenemos acá, eso quiero que ahora lo copien. Guarden un minutito, acá. Vieron que este dibujito yo no les expliqué todavía. Porque vamos a ponerlo como aparte, ¿sí?
Dentro de las células implicadas habíamos dicho las del tejido lesionado, las endoteliales que van a formar nuevos vasos sanguíneos, los fibroblastos y las células de defensa, ¿no es cierto? Bueno, hay una celulita muy importante también que está implicada, que se llama célula madre. ¿Sí? Suele ser así, chiquitita, redondita, ¿no es cierto? Se llama célula madre. ¿Tá? La célula madre tiene dos propiedades importantes. ¿Sí? Capacidad de autorrenovación y la replicación asimétrica, que ya les voy a explicar. Con respecto a la autorrenovación, es que ella es una población lábil. ¿Sí? Ahí pueden poner de ejemplo, ¿eh? Población lábil, células madres también. ¿Está? O sea, se renueva cada cierto tiempo ella solita. ¿Está? Eso es la autorrenovación. ¿Sí? Bueno. La segunda propiedad. Sí, decime. Autorregulación dijiste porque se me- Autorrenovación. Renovación, gracias. Renovación. ¿Está? Autorrenovación. Bueno, de la autorrenovación, acuérdense, ella solita, ¿sí? Se estimula para poder renovarse, para poder reemplazarse por nuevas. ¿Está? Con respecto a la replicación asimétrica es lo siguiente. Ustedes saben que, a ver, vamos a hacerle así, tienen una célula madre, bueno, más o menos, ¿no? Disculpen, no tengo pulso en este momento del día. Una célula madre, ¿sí? Cuando se divide, ¿no es cierto? Cuando se divide esta celulita, va a formar dos células hijas. ¿Está? Una, dos. De una célula madre van a salir dos células hijas. ¿Está? Estas son células hijas. Bueno. Una de las células hijas va a quedar guardadita. ¿Sí? Como para que ustedes entiendan. Va a quedar guardada. Y la otra célula hija es la que va a cumplir la función para la cual fue dividida la célula madre. ¿Está? Una queda guardada y la otra cumple la función. ¿Sí? Acuérdense de eso. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. ¿Me van siguiendo? Bueno. ¿Eso también es dentro de las células implicadas, Wendy? Sí, es también dentro de las células implicadas. ¿Está? Ya les voy a explicar por qué. ¿Sí? Bueno, entonces acuérdense, nosotros en nuestro cuerpo tenemos células madres, ¿sí? Así como tenemos células epiteliales, fibroblastos, etcétera, etcétera. Bueno, tenemos células madres, son estas que están acá, ¿sí? Así son, redonditas, ¿sí? Están ubicadas en diferentes tejidos, ¿está? Cuando esa célula madre se divide en dos, queda dos células hijas, una se guarda, ¿sí? Para poder subsistir la especie, y la otra va y cumple la función. ¿Está? Bueno, ¿qué pasa con la que cumple la función? Vamos a hablar de esa, porque la otra se guarda, eso es todo lo que ocurre con la otra. ¿Sí? Se la deja ahí reservada para la próxima. ¿Qué pasa con la que cumple la función? Bueno, la que cumple la función se va a diferenciar en otro tipo celular. ¿Sí? O sea, se va a transformar en otra célula que se requiera. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, necesito células epiteliales, bueno, la célula hija, digamos esta que está acá, se va a transformar en una célula epitelial. Si yo necesito un fibroblasto, esa célula hija se va a transformar en un fibroblasto. ¿Está? Lo mismo, si necesito un glóbulo rojo, la célula hija es la que
se transforma en un glóbulo rojo. Y así sucesivamente. ¿Está? Esa capacidad que tiene la célula madre de transformarse, ¿no es cierto?, en distintos tipos de célula, eso se llama pluripotencialidad. ¿Sí? Como ven acá. Se transforma en una célula epitelial, en un fibroblasto, en un glóbulo rojo, ¿está? En otra célula epitelial, cualquiera sea, un hepatocito, por ejemplo. ¿Cómo se llama eso, Wendy? ¿Cómo? Pluripotencialidad. ¿Está? Pluripotencialidad. Wendy, ese último dibujito quiere hacer referencia a una neurona. Sí, esto es una neurona. Pero esto, a ver, la célula madre se puede diferenciar en una neurona, pero solamente en el embrión. ¿Está? Después, una vez que uno ya Claro, nace, porque la neurona no puede regenerarse. exactamente. ¿Está? Solo en el periodo embrionario las neuronas, las otras sí. Y las miocardíacas lo mismo, solo en el embrión. ¿Sí? Después ya, una vez que nace, ya no hay posibilidades. Muy bien. Hasta ahí, ¿vamos bien? Así que, a ver, para resumir, la célula madre, acuérdense, tiene, bueno, vamos a ponerle 3 propiedades. La autorrenovación, se autorrenueva sola. La replicación asimétrica, que es esto que les dije, una queda guardadita para subsistir la especie y otra es la que cumple la función. ¿Sí? Eso es replicación asimétrica. Y la tercera propiedad o capacidad que tiene esta célula madre es la pluripotencialidad, que se puede diferenciar en distintos tipos de células, según se requiera. ¿Está? ¿Podés repetir la segunda que Sí. no escuché? Replicación asimétrica, que de una célula madre que ya existe, ¿no es cierto?, que ya la tenemos, se divide en dos, ¿no es cierto?, dos hijas. Una de ellas queda guardada para subsistir la especie y la otra es la que cumple la función, diferenciándose en el tipo que se necesita. ¿Está? Wendy, entonces, ¿Sí? entonces en resumen, tipo, en los tejidos, especialmente las poblaciones celulares labiales, contienen células madres. Y esas células presentan dos propiedades, que son la capacidad de autorrenovación y replicación asimétrica. Sí. Y se puede diferenciar en distintos tipos. Ajá. ¿Y a eso cómo se lo denomina? Células madres pluripotenciales. Muy bien. Ah, Yo esto no entendí, Wendy. Bien. Vamos de vuelta, ¿sí? Entonces, a ver, nosotros tenemos en el cuerpo unas células que se llaman células madres. ¿Está? Esas células madres están distribuidas en distintos tejidos. En la pulpa tenemos células madres. Es más, hace un tiempo estaban estudiando cómo podían hacer para que se regenere la pulpa. Porque vieron que la pulpa se daña y chau, tratamiento de conducto. Es así. Entonces estaban estudiando las formas de que se pueda regenerar la pulpa a través de células madres. ¿Está? No sé en qué quedó ese estudio porque todavía no salió nada importante. Bueno, entonces, estas células madres nosotros las tenemos en distintos tejidos del cuerpo. ¿Está? Menos en el corazón o en la parte nerviosa, ¿no es cierto? No tenemos. Durante el periodo embrionario sí, pero después ya se termina el pool o la cantidad de células madres que hay en esos tejidos y nos quedamos sin, por eso no se pueden regenerar. ¿Está? Pero en los demás tejidos sí. ¿Está?
En las poblaciones lábiles o estables sí tenemos células madres, ¿sí? Bueno, cuestión es que esas células madres tienen 3 propiedades. Autorrenovación, que es la más fácil, la replicación asimétrica, que sabemos que de una célula madre salen 2. Una de esas hijas, ¿qué hace? Se guarda. ¿Qué diferencia? La otra cumple la Una se función. guarda, la otra se diferencia para cumplir la función. Muy bien. Una se guarda, ¿no es cierto? Para que quede la especie, porque si no se va a perder. ¿Está? Entonces, una se guarda y la otra se diferencia en el tipo de célula que yo estoy necesitando. ¿Está? Esa capacidad de diferenciarse en los distintos tipos de células, dependiendo de lo que yo necesite en el momento, eso se llama pluripotencialidad, que es la tercera propiedad que le vamos a agregar. ¿Está? Entonces, acuérdense, autorrenovación, replicación asimétrica, que es esto, ¿sí? Y la última, que es la pluripotencialidad. ¿Está? ¿Ahí se entendió mejor por las dudas? Sí, Wendy. Bien. Muy bien. Bueno, esa es la última célula, ¿eh? Ya no hablamos más de célula ahora. Acuérdense, ¿eh? Del tejido lesionado, las endoteliales, las fibroblásticas, bueno, las células de defensa siempre están presentes. Y por último, las células madres, con sus 3 propiedades. Y lo último que es como aparte, y que suelen preguntar en los parciales, es, bueno, los tipos celulares según su capacidad de regeneración, ¿no es cierto?, que pueden ser lábiles, estables y permanentes, con sus ejemplos. ¿Está? Muy bien. Hasta acá vamos bien. ¿Preguntas, dudas que hayan quedado? No, Wendy, todo bien. Hoy creo que es el teórico de esto, así que después de último. Ah, genial. Igual no les voy a dar todo el tema, ¿no es cierto? Pero bueno, la primera parte van a entender. Bien, esto, por favor, si lo pueden copiar, solamente esta partecita. ¿Está? Copienlo un ratito y ya les explico. ¿Qué parte? Esta partecita. ¿Ven mi cursor, verdad? La de fase G1, ¿Sí? ¿eso notamos? No, esto, que dice Ah, regulación de la multiplicación celular. 2 puntos. Complejo, CDK, ciclina sinasa. ¿Está? bien. Entonces se me hace cuadrito al costado. Sí, así tal cual está acá en este pedacito. ¿Está? Ay, Ahí les marqué lo que quiero que copien, ¿sí? Después de regulación de la multiplicación celular, tenemos que poner complejo CDK. Ajá, sí, este esquema, ¿eh? Tal cual.
Avísenme cuando terminaron de copiar. Les coloco esto porque, a ver, esto es como de memoria, ¿no? Como un pedacito. No les van a preguntar en los prácticos ni nada. Bueno, por ahí en las preguntas esas que tienen virtuales sí les pueden llegar a preguntar algo de esto. Pero suelen poner estas preguntas medio matadoras que en los parciales y por ahí, o sea, tienen que ver con esta partecita, digamos, y bueno, entonces ustedes tienen que marcar eso, ¿sí? Generalmente ponen múltiple choice y alguna de estas. ¿Estamos? Avisen, ¿eh? Sí. De 10. Sí, Wendy. Bueno, ¿qué es esto? Vieron que hablamos de las poblaciones lábiles, estables y permanentes. Las permanentes ya saben que no se dividen más, o sea, esas no se regeneran, no van a sufrir mitosis ni nada, así que queda exenta está del ciclo celular. Pero bueno, las estables y las lábiles sí, constantemente, ¿no es cierto? Las lábiles constantemente están entrando en el ciclo celular y las estables ya saben que cuando hay un estímulo nocivo, ahí entran al ciclo celular para poder dividirse y formar nuevas, ¿verdad? Bueno, acá nada más mostrarles un poquito lo del ciclo celular, fíjense. El ciclo celular tiene una fase que se llama G1. Básicamente la célula recibe la señal que tiene que dividirse. En la fase S, la célula duplica el material genético, o sea, el núcleo, ¿sí? El ADN se duplica, se hacen dos, ¿está? En la fase G2, ya la célula empieza, miren, fíjense, se va como dividiendo, ¿no es cierto? Ya tiene como una insinuación de división y ya tenemos dos materiales genéticos y también las organelas se empiezan a duplicar en la fase G2. ¿Está? No solamente el material genético, sino también ya las organelas. ¿Sí? Y en la fase M, que es la mitosis, ahí sí ya se dividen en dos celulitas. Ya tenemos dos celulitas totalmente independientes una de otra. ¿Está? Ese es el ciclo celular, no hace falta que lo sepan, simplemente les recuerdo un poquito, no sé si lo dieron en fisiología o lo dieron en introducción, no sé cómo se llama ahora la primera materia, fisiología o algo así. No me acuerdo. No, morfofunción 1, algo así tenían, no sé ahora cómo será. Cuestión es que este ciclo celular está regulado por este complejo. Esa es la pregunta que pueden llegar a hacer. ¿Cómo se regula? ¿Quién regula el ciclo celular? ¿Quién regula la mitosis? ¿Quién regula la división de las células, la multiplicación de las células? ¿Está? Entonces ustedes van a contestar la regulación de la multiplicación de la célula o la regulación de la división celular está dado por el complejo CDK. ¿Está? ¿Qué es el Wendy, complejo? ¿podés repetir la pregunta, por favor? Sí. Pongan en grande. ¿Quién regula la multiplicación celular? ¿Sí? ¿Quién regula la multiplicación celular? ¿Está?
Y ahí, bueno, sepan que la multiplicación celular está regulada por un complejo que se llama CDK. Es complejo, ¿sí? Ciclinas, sinasas. ¿Está? Son dos enzimas, dos proteínas, dos mediadores químicos. O dos hormonas, si quieren decir. ¿Está? Complejo, ciclina, sinasa. Se unen esas dos, más un gen que se llama P53. ¿Está? Más un gen que se llama P53, que dicho y sea de paso, es el gen que, para que ustedes se den una idea, escanea la información genética. ¿Está? El P53, ¿vieron las hebras de ADN? ¿Sí? El ADN, la cadena de ADN. Bueno, el P53 lo que hace es un gen que tenemos dentro del núcleo, es una proteína en realidad, pero es un gen, que lo que hace es como ir escaneando el ADN y donde encuentra algún daño, alguna alteración, alguna falla de la cadena de ADN, la envía a reparar. ¿Está? Eso hace el gen P53. ¿Estamos? Él encuentra el daño y dice, no, esperen, no quiero que esta célula se divida así que repárenla primero, reparen toda la hebra de ADN y después recién que entre a dividirse. ¿Está? Después recién que entre al ciclo celular. ¿Sí? Wendy, Sí. entonces, quien regula el ciclo celular o división celular nos pueden preguntar en la mitosis. El complejo CDK, que entran las ciclinas y las sinasas, más el gen 53. El gen P53. Gen P53. Muy bien. Que es el que detecta si hay algún daño en el ADN. Si no hay daño en el ADN, se divide. Entra al ciclo, la célula. Ahora, si hay daño, espera un ratito que se resuelva ese daño y ahí recién va a entrar. ¿Está? Muy bien. ¿Hasta ahí estamos? ¿Preguntas? ¿Dudas? No entiendo en el dibujo las ciclinas y sinasas qué son. Son hormonas. Son hormonas. ¿Está? ¿Y ellas son las que regulan? ¿O ellas están en el complejo? ¿O cómo es? Claro, se unen las dos, más el gen P53, las dos forman un complejo que se llama ciclina sinasa. Más el P53, ahí se regula el ciclo celular. ¿Está? El ciclo celular está regulado, voy a ponerle ahí, por este complejo, ¿sí? Ciclina sinasa, CDK, más, por eso le puse un más acá, el P53. ¿Está? Esas dos cosas, el complejo más la proteína P53, esos regulan el ciclo celular. ¿Sí? Eso por las dudas si les preguntan. Por ahí les preguntan cómo está regulado el ciclo celular y bueno, entonces ustedes le van a decir, está regulado por el complejo CDK, ciclina sinasa, más el gen P53. ¿Está? Más para los parciales es eso. ¿Sí? Las múltiple choice suelen poner. ¿Cuál de los siguientes regula el ciclo celular? Ustedes buscan complejo CDK y P53. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Preguntas, dudas que hayan quedado? No, bueno, y todo bien. Bien. Más o menos, ¿hasta qué hora vamos a estar, Wendy, hoy? Esto es lo último que les digo. Está el segundo componente implicado en el proceso de reparación. ¿Sí?
Habíamos dicho, el primer componente, ¿cuál era? Las células implicadas. Muy bien, las células implicadas, perfecto. Segundo componente son los factores del crecimiento. ¿Está? Fíjense, tienen un conceptito, dice, son mediadores químicos, son señales, ¿sí? Como vimos, como los mediadores químicos de la inflamación, pero nada más que acá son mediadores químicos de la reparación. ¿Está? La función de estos es promover la supervivencia de la célula, la proliferación de la célula, ¿sí? Y son obviamente importantes para ya sea la regeneración o la cicatrización. ¿Está? Bueno, ese conceptito márquenlo, ¿sí? Está en el apunte, márquenlo. ¿Está? Supervivencia y proliferación son como palabras claves, ¿sí? Bueno. Esto que está acá son las ciclas, ¿sí? Ustedes tienen un cuadrito en el apunte que yo les mandé y fíjense, ¿cuáles son los factores del crecimiento? Escuchen, no me importa en este momento, no me importa el origen ni la función de los factores, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, sí, continuando el tema, pero un poquito más adelante, así que tranquila. Solamente quiero que sepan los nombres, quiénes son los factores del crecimiento. ¿Está? Tenemos factor de crecimiento, ¿no es cierto? Epidérmico. ¿Está? Factor de crecimiento epidérmico. Que, bueno, obviamente va a hacer que se regeneren células epidérmicas, células epiteliales. ¿Está? Después otro factor de crecimiento fibroblástico, ¿sí? Factor de crecimiento del endotelio vascular. ¿Ese qué haría el factor de crecimiento del endotelio vascular? ¿Qué función cumpliría? Estimularía el crecimiento de las células endoteliales de los vasos. Muy bien. O sea, estaría muy implicado en la neovascularización. ¿Está? Igual eso ya lo vamos a ver más adelante. Factor de crecimiento derivado de plaquetas. Vienen de las plaquetas esos. ¿Sí? También en la neovascularización. Y los últimos, factor de crecimiento transformante alfa y beta. ¿Está? Alfa y beta. ¿Cómo Wendy? ¿El anterior era factor de crecimiento de las plaquetas? Derivado de plaquetas. Está en el apunte igual. Sí, yo porque me estoy haciendo un cuadrito. Bien. Y el último, transformante alfa y beta. ¿Está? Sepan esos nombres por ahora. Por ahora. Gracias, Wendy. Muy bien. Después hay otros factores que están implicados, uno que se llama interferón, prostaglandina, heparina, pero estos que les mostré recién, que les dije recién, esos son los más importantes y nuevos que nosotros no escuchamos, porque prostaglandina, interferón, eso por ahí se escuchó en inflamación, ¿está? Y estos son los principales, ¿está? Muy bien. Así que, de factor de crecimiento, saber el concepto y cuáles son los factores del crecimiento. ¿Está? ¿Cuáles son? Y esto es lo último, y con esto terminamos la clase de hoy. ¿Sí? No quiero dejar cortado así, sino después para retomar es un tema. Yo les dije, los factores del crecimiento, ¿qué serían? Para ustedes, ¿qué serían? Mediadores químicos. Muy bien. Y son como señales, ¿sí? Medios de comunicación entre una célula y otra. ¿Está? Son señales, son hormonas. Siempre que ustedes hablen de hormonas, acuérdense, señal.
¿Está? Bueno, ¿cómo se comunican una célula con otra? ¿Sí? Vamos a ver, se llama tipos de señalización. Hay 3 tipos. ¿Está? Está la señalización autocrina, la señalización paracrina y la endocrina. ¿Está? La autocrina, miren, con el dibujito ya van a entender. Tienen una célula, ahí está el núcleo de la célula, y adentro de esa célula, en el citoplasma, ¿no es cierto?, hay estas vesiculitas que están llenas del factor de crecimiento, X. Puede ser epidérmico, fibroelástico, cualquiera de los que vimos anteriormente. ¿Sí? Estas vesiculitas son las que tienen el factor de crecimiento. Y esa misma célula tiene receptores en su membrana que van a recibir a esos factores van a reconocer a esos factores del crecimiento. Entonces miren lo que hace. La celulita secreta el factor de crecimiento y ese se une al receptor. Y ahí genera el estímulo. ¿Está? Ella misma se estimula. ¿Sí? Entonces, la célula es secretora y a su vez tiene los receptores donde se va a unir el factor de crecimiento. ¿Está? Eso es autocrino. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Se entendió esa? ¿Cómo sería la definición entonces? Dice, la señalización autocrina, la sustancia actúa, o sea, la sustancia secretada por la célula actúa sobre los receptores que se encuentran en su membrana. Es decir, que ella genera sus propios factores de crecimiento. Claro, exactamente. Ella se autoestimula, ¿sí? ¿Actúa sobre la membrana? Sobre los receptores que están sobre los receptores que están en su membrana. ¿Está? Muy bien. Bueno, ahí tienen, fíjense, secreta factores del crecimiento y van y se unen con sus receptores. ¿Tá? Y ahí genera el estímulo para que crezca la célula o que desarrolle su función, digamos, ¿no es cierto? La paracrina, en cambio, miren, tenemos una célula que es la secretora y otra célula que es la que tiene, ¿no es cierto?, el receptor, que está al ladito, ¿eh? Está al lado. Paracrino significa que está al lado, ¿está? Que es vecina a la célula. ¿Estamos? Adyacente. Entonces, una secreta y la otra tiene el receptor. ¿Está? Eso es paracrino. ¿Sí? Estas dos vías estos dos tipos de señalizaciones se usa muchísimo en los procesos inflamatorios, ya sea agudos, crónicos, cualquiera, pero así es como se comunican las células. ¿Está? En las inflamaciones, de esta manera. ¿Sí? Bien, ¿hasta ahí vamos bien? ¿Alguna duda, pregunta hasta acá? Bien. En el último tipo de señalización, que es la endocrina, que básicamente es esta que estamos viendo ahora con los factores del crecimiento y demás. Fíjense, tenemos un tejido secretor, por ejemplo, una glándula, está, cualquiera, un tejido secretor o células secretoras en un lugar, esas secretan el factor de crecimiento, ese factor de crecimiento pasa a la sangre, circula por la sangre y llega al tejido diana o el tejido que tiene los receptores. ¿Está? Llega a ese tejido, sale de la sangre y ahí se une. ¿Está?
¿está? Y genera el estímulo, ¿no es cierto?, en el lugar donde están los receptores, ¿sí? Para que estas células empiecen a crecer, o proliferar, mejor dicho, multiplicarse. En este caso, se secreta, pasa a la sangre, circula, va hasta el lugar, y en el lugar se une al receptor de la célula, y ahí empieza la multiplicación celular. ¿Está? Muy bien. Hasta acá, ¿alguna duda, pregunta que haya quedado de estos tipos de señalización? Entonces, en la endocrina, el tejido, el secretor, la glándula secretora, va a secretar el factor de crecimiento, va a pasar a la sangre y llega a la célula diana. Exactamente. Bien. Bueno, diana o blanco también se dice, y les voy a mostrar algo para que ustedes entiendan. ¿Vieron que tienen el tiro al blanco ese que es tipo un redondito, ¿no es cierto? Así. Que ustedes teóricamente le tienen que tirar ahí, en el medio. ¿Verdad? Bueno, este juego en realidad se llama diana o blanco. ¿Por qué? Porque ustedes con el dardo tienen que ir ahí en el medio a tirar. Si cae acá, no es punto. ¿Está? Tienen que tirar en el medio. Bueno, lo mismo pasa acá. Los factores del crecimiento, estas secreciones que ven acá, tienen que llegar al receptor, al blanco, ¿sí? A ese receptor. ¿Está? Por eso se llama así, célula diana o blanco, ¿sí? Que es la que se va a multiplicar, que es la que va a entrar, como vimos acá, va a entrar en el ciclo, se va a multiplicar. Y va a crecer el tejido, o bueno, se va a reemplazar o lo que sea. ¿Está? Por eso se llama diana o blanco, ¿sí? Porque es la que tiene el receptor. Muy bien. ¿Preguntas, dudas que hayan quedado? Por ahora. Por ahora no. Bueno, escuchen algo, no se vayan a confundir, porque 3 y 3 justo, no se confundan, poblaciones celulares es una cosa, ¿no es cierto? Lábiles, estables, permanentes. Señalización autócrina, parácrina, endocrina es otra cosa, ¿sí? Poblaciones celulares estaban dentro del primer componente que vimos, células implicadas, y señalización está dentro de los factores del crecimiento. Tiene que ver con factores del crecimiento. ¿Está? De factores de crecimiento solamente concepto, cuáles son y los tipos de señalización. ¿Está? Y ahí terminamos. Muy bien. ¿Cómo los tipos? ¿Cuántos tipos de qué? Los de factores de crecimiento. Porque en el apunte están las funciones, el origen. Bueno, eso, la función, origen, no, todavía no. Está ya. Ahora en la próxima clase, cuando demos cicatrización, ¿sí? Ahí les voy a decir en qué momento actúa cada uno. ¿Está? Que es lo que por ahí preguntan. ¿Sí? Muy bien. Bueno, Wendy. Bueno, hasta acá llegamos hoy, ¿sí? Nos falta un componente para terminar, digamos, los componentes implicados, que es la matriz extracelular, ¿se acuerdan que eran 3? Bueno, falta ese. Y después ya empezamos con cicatrización, ahí vemos cómo es la cicatrización post-extracción y demás. ¿Está? Pero ya lo vamos a ver el martes, ¿sí? Muy bien, no se olviden. Voy a salir de acá. No se olviden, quedamos en factor de crecimiento, ¿sí? ¿Alguna duda, pregunta que quieran hacer? No sé, tenían preguntas sobre inflamación crónica que me querían por ahí hacer.
Yo no entendí algo de lo que la profe habló ayer, Ajá, decime. pero porque, o sea, no sé cómo mostrar, decirte, te voy a mostrar la captura. Dale. Que habla, tipo, habla de la infección. ¿Querés que te mande la captura, Wendy? Sí, o si querés presentar la pantalla, si la tenés ahí, o si no, mandame nomás. Bueno, dale, ahí te pasé. Dale, ahí miro. Uy, tengo un montón de mensajes. Perdón si por ahí no contesto en el momento, mil disculpas, pero por ahí se me complica la vida. Bien, dice, infección es la reacción inflamatoria provocada por gérmenes patógenos. Ah, los mecanismos esos. No, les mando al grupo así ven todos de lo que estamos hablando, ¿sí? Esperen que no sé, ahí está. Bien. Bueno, esa partecita, en realidad no es que les preguntan mucho eso, pero les voy a explicar igual. Cuando hay un proceso infeccioso, yo les había dicho, infección es un proceso de defensa, ¿no es cierto? Pero en donde estén implicados microorganismos, ¿no es cierto? O sea, una infección es como parecido a una inflamación, pero están implicados microorganismos, ¿verdad? Siempre que hablamos de infecciones porque hay microorganismos implicados, ¿estamos? Cuestiones que cuando ingresa, ustedes van a ver que la gente atravesó, ¿no es cierto?, las barreras de defensa, las barreras naturales como la mucosa, porque si no, ¿cómo va a producir, ¿no es cierto?, la infección? Entonces, tiene que atravesar la piel o la mucosa, ¿sí? Una vez que atraviesa la piel o la mucosa, se genera la reacción inflamatoria, eso ya saben, ¿sí? Que dice ahí resistencia e inmunidad. ¿Está? Vienen o sea, ahí las celulitas que están en la zona se van a dar cuenta, van a enviar señales a las demás células, las otras células van a venir a la zona y se va a generar el proceso inflamatorio. ¿Está? Supongamos que sea una bacteria muy virulenta, muy mala, ¿está? Y nuestras defensas no dan abasto. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Esas bacterias van a pasar, primero pasan a unos vasos que se llaman vasos linfáticos y de ahí van a los ganglios linfáticos y hace que se hinchen, se inflamen los ganglios. ¿Está? Que nosotros incluso en el paciente lo vamos a poder palpar. Y cuando ustedes sienten un ganglio inflamado, ya está avanzado el proceso. ¿Está? Se van a sentir el ganglio inflamado. Y si eso continúa, si continúa el proceso inflamatorio, el proceso infeccioso, perdón, continúa la bacteria, ¿no es cierto?, haciendo sus estragos ahí, eso pasa a la sangre, ¿está? Y eso es más grave todavía. Y ahí sobreviene lo que es la bacteremia, después la septicemia o la piemia, ¿está? Que es cuando ya la bacteria está en la sangre, ¿sí? Son todo evoluciones. Wendy, ¿y viste que dice células del sistema FMN? Fagocítico mononuclear, los macrófagos. Bien. Está. Macrófagos. El sistema fagocítico mononuclear son los macrófagos. ¿Está? ¿Sí? Pero acuérdense, ese es el caminito. Atraviesan primero las barreras naturales, piel mucosa, y ahí pasan al tejido conjuntivo, generan la reacción inflamatoria. Si es muy virulenta la bacteria o nosotros estamos con baja defensa, pasan a los ganglios linfáticos, se hinchan los ganglios linfáticos, ¿no es cierto? Y si eso continúa sin tratarse, llega a la sangre. ¿Está? ¿Se entendió ahí? ¿Por las dudas?
Sí, Wendy, ahora Sí, mejor. Pili. Bien. Es una evolución nada más de cómo puede agravarse, ¿no es cierto?, un proceso inflamatorio. ¿Alguna otra pregunta, duda que haya quedado? A ver, para los que se iniciaron hoy, tranquilos, o sea, obviamente que no van a entender mucho de inflamación, por ahí con lo que les dieron en el teórico, más o menos algo, pero yo esa clase la voy a recuperar no esta semana, pero sí más adelante, ¿está? Así que tranquilos. Por ahora, les voy a pedir que para que puedan pasar el taller que tienen, el cuestionario que van a tener, estudien reparación. Pero eso después de que rindan semio. ¿Está? Ahora no, ahora dedíquense a semio primero. ¿Está? Sí, Wendy, eso te quería preguntar. O sea, vos decís que le metamos semi ahora y después del lunes arrancamos otra vez. Sí, totalmente. Ni lo piensen. El lunes arrancan de vuelta. Y de última, si es virtual, o sea, son muchos ustedes, la verdad que sí, son una cantidad todos, pero si por ahí hay una pregunta o lo que sea, que no sepan, envíen captura de pantalla y yo les ayudo. ¿Está? Obviamente que no les voy a poder responder a toda la cantidad, pero se van a repetir las preguntas, así que tranqui. ¿Está? Ese cuestionario la semana que viene, porque a mi grupo no le dijeron nada. Claro, o sea, no sé, no sé si van a tener. Yo supongo, pero no sé. Vamos a ver qué pasa. Por ahí no le dan nada y bueno, viva la pepa. No, y continuamos. ¿Está? Pero si les llegan a dar, vamos a zafar. ¿Está? Y les voy a buscar las preguntas del año pasado para que ustedes vean cuáles son las respuestas correctas. Lo vamos a ver el martes y así, bueno, puedan responder. ¿Está? Yo ahora les di la clase porque no quiero perder la clase. ¿Está? No quiero atrasarme y que no demos, porque también estamos con tiempo limitado para anatomía patológica para el parcial, ¿no es cierto? Si no les doy, me atraso. Pero ahora dejen en stand-by esto y el lunes retoman. ¿Está? Y estudien semi. ¿Sí? Bueno, los dejo de estudiar, che, porque si no... Chao, Wendy. Bueno, Wendy, nos vemos. Wendy, Nos vemos, sí, decime. Quería saber si no tienen